Acabamos de escuchar el mismo fragmento que escuchamos el domingo, solo que el domingo era según el Evangelio de San Mateo y hoy según el Evangelio de San Lucas. Sabemos muy bien, cuando ya hemos estudiado los Evangelios, que Mateo normalmente se inclina a dirigirse al mundo judío, mientras que Lucas tiene más bien una tendencia hacia la cultura grecorromana, hacia los que no son judíos. Pero ambos coinciden en la misma narración. Ahora, si tú ya lo escuchaste el domingo y lo vuelves a escuchar hoy, no creas que, como ya lo meditaste el domingo, ya no sería necesario volverlo a escuchar hoy. No es un error de la liturgia el que te lo coloque el domingo y te lo vuelva a colocar el miércoles. Es una necesidad que nosotros tenemos de profundizar en este Evangelio para tener mayores elementos para vivir este tiempo de Adviento. Y el propio Juan Bautista está viviendo también su preparación de Adviento. A ver. ¿Cómo es posible que Juan Bautista renueve esa presencia de Dios en su vida? ¿Que no era su primo? ¿Y que no María e Isabel se visitaban? Imaginamos que así como María visitó a Isabel, también Isabel pudo haber visitado a María, y con los niños pequeñitos pues crecieron juntos, se conocían como primos y sabían todo el uno del otro. Además, ¿que no Jesús ha ensalzado a Juan Bautista como el más grande nacido de mujer? Pues sí, hasta el más cercano de Jesús, hasta el más grande nacido de mujer, tiene necesidad de renovar la presencia de Dios en su vida. Porque nosotros como seres humanos somos limitados. Se va distorsionando lo que a veces tenemos en la mente. Vamos acomodando la presencia de Dios a nuestra comodidad y le vamos quitando la esencia divina para adjudicarle meramente cualidades humanas. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre tiende a ser a Dios a imagen y a semejanza del hombre, y esto es un peligro. ¿Ustedes creen que Juan Bautista no conocía a Jesús? Pues claro que lo conocía, claro que sabía que él era el Mesías, pues él lo había bautizado, pues él vio que había bajado una paloma sobre su cabeza. Si alguien estaba convencido y había dado testimonio públicamente de que Jesús era el Mesías, era Juan Bautista. Pero la enseñanza es la siguiente: si a Juan Bautista se le nubla el entendimiento sobre quién es Jesús, ¿tú crees que a nosotros, pobres mortales, no se nos puede nublar el entendimiento sobre quién es Jesús? Por eso la Iglesia nos pide cada año prepararnos para abrir el corazón, para abrir nuestra vida, para abrir la mente, a recibir a Dios que viene a nuestras vidas. Juan Bautista se prepara. Tal vez él presiente que se va a morir. Recuerden algo muy importante: está en la cárcel. Y en la cárcel seguramente no le cuentan cuentos de hadas. En la cárcel seguramente la vida es muy dura. Y en esa dureza de vida que Juan vive en la cárcel,
Posiblemente se vio opacada esa presencia de Jesús en su vida. O posiblemente le llegaban noticias distorsionadas sobre quién era Jesús. Si Jesús fuera Dios, ya te hubiera sacado de la cárcel. ¿Ustedes creen que no se lo hayan dicho a Juan Bautista? Si Jesús fuera Dios, ya te hubiera salvado de este encierro. ¿Cuánta gente dice, yo estoy en la cárcel, realmente, y soy inocente? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Y yo digo, pues por lo mismo que no ayudó a Juan Bautista, porque es parte del plan providente de Dios nuestro Señor. ¿Ustedes creen que así como Dios liberó a Pedro cuando estaba predicando y lo encerraron en la cárcel, no pudo haber liberado a Juan Bautista? Pero fue parte del plan providente de Dios nuestro Señor. Seguramente en la sequía de la libertad, en la sequía de la vida plena, Juan Bautista envía a 2 de sus discípulos. La cárcel para nosotros los cristianos es romper las cadenas del pecado, como si estuviéramos encarcelados. Y verdaderamente así sucede. Tal vez nosotros no estemos encarcelados físicamente, pero a causa del pecado. Posiblemente el pecado no nos deje vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y si nosotros viviéramos encarcelados por el pecado, ¿no creen que también a nosotros en nuestro Salvador? Si en verdad en Jesús ponemos nosotros toda nuestra confianza, ¿o hay otras realidades en donde nosotros depositamos toda nuestra confianza? Pero esa pregunta la debemos de resolver cada uno de nosotros. ¿Es Jesús el que ha de venir a mi vida? ¿O tengo que esperar a otro Mesías? ¿O yo me emociono más por otro Salvador? ¿De verdad Jesús está al centro de mi vida? Si Jesús es tu Dios, si Jesús es tu Salvador, si Jesús es al quien tú esperas, pues no dejes de prepararte en este tiempo de Adviento para recibirlo con alegría. Recuerden que estamos en la tercera semana del tiempo del Adviento, y para nosotros que vivimos la liturgia, la tercera semana de Adviento es una semana de alegría, porque Dios viene. Y como nos dice, no hay otro Dios fuera de Él. Nosotros tenemos un solo Dios. Ahora que vivimos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, se pueden observar 2 extremos totalmente negativos en esta devoción. Los que ven en la Virgen de Guadalupe un Dios. Y algunos dicen, no, si yo sé que Dios es Jesús, pero tratan a la Virgen como si fuera Dios. Y para interesan sus sacramentos. No me interesa. Yo le rezo a la Virgencita y lo demás no me interesa. Entonces estás haciendo de la Virgen tu Dios. Ese es un extremo muy peligroso, muy negativo. Pero hay otro extremo. Aquellos que dicen, ¿yo para qué quiero a la Virgen si yo me arreglo con el mero jefe? Si yo voy con el jefe diarios, ese es otro extremo muy peligroso. Porque Dios, para hacer regar el rocío sobre la tierra, del que nos habla el profeta Isaías, se vale de personas concretas. ¿O no?
¿Una mujer que está embarazada lleva dentro de su vientre un niño, sí o no? Si María de Guadalupe estaba embarazada y se apareció en el cerro del Tepeyac, ¿Jesús venía con ella, sí o no? Santos, pero al fin, instrumento humano. ¿Por qué es tan grandiosa la aparición de la Virgen de Guadalupe en nuestra tierra? Porque nos trajo al Salvador, porque nos trajo al único Dios, y fuera, porque nos trajo al artífice de la luz, al creador de las tinieblas, al autor de la felicidad, al hacedor de la desgracia, el Señor que hace todo esto. Nos lo trajo María. Este nuevo mundo que era desconocido para la cultura cuando Jesús vino a la tierra. El Señor que creó los cielos, que plasmó la tierra, no la hizo para que quedara vacía, sino para que germinara. ¿Quién es el germen que debe de dar vida a esta tierra? Dios. ¿Quién es? Por eso los católicos en este tiempo de Adviento nos renovamos preparándonos para abrirnos a recibir al Señor que viene. Dios visitó a Israel. Dios nos visitó en esta tierra nueva a través de María de Guadalupe. Pero esto de nada sirve si no dejamos que Dios visite nuevamente nuestra vida. Y así como para el pueblo de Israel, la llegada de Dios fue una intervención de gracia y de misericordia. Lo mismo celebramos ayer, antier, antes de ayer, que en México y en toda América la Virgen de Guadalupe para nosotros es una intervención de gracia y de misericordia de Dios. Debemos ser conscientes que el que cambia nuestra vida es Dios, que el que hace los milagros es Dios, que el dueño del cerca y del lejos es Dios, que la presencia de Dios, si bien puede nublarse, la misma gracia de la Iglesia por medio de la liturgia nos invita a renovarla para hacer más viva esa presencia de Dios en nuestras vidas. Juan Bautista envía a 2 como instrumentos suyos y el mismo Jesús utiliza a esos 2 como instrumentos de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no le pudo haber llegado el mensaje a Juan Bautista de manera directa o por medio de un ángel? Dios quiso renovar la gracia de Dios en Juan Bautista por medio de 2 emisarios. Así como la misma Virgen de Guadalupe pudo haber ido directamente con el obispo Fray Juan de Zumárraga, pero quiso utilizar un instrumento humano, Juan Diego. Estos 2 nos deben de recordar a los discípulos de Emaús. Nos deben de recordar a Pedro y Juan cuando entraron al sepulcro y los vieron vacíos. Que en el antiguo pueblo de Israel, para dar testimonio de una realidad, se necesitaban 2 personas que constataran los hechos. Dios se vale de un instrumento humano para que vayan y le digan a Juan. ¿Y qué le van a decir a Juan? Los 2 enviados. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres no se les dan despensas. A los pobres, más allá de darles cobijas, a los pobres, más allá de darles un desayuno, que todo esto es muy bueno, a los pobres sobre todo, se les anuncia el Evangelio. En esa experiencia
de que Juan mandó a 2 discípulos y Jesús regresó a los 2 discípulos con el mensaje. ¿Quién fue el más beneficiado de toda esta escena? ¿Jesús? ¿Juan? ¿O los enviados? Los enviados. En el pasaje de la Virgen de Guadalupe, ¿quién fue el más beneficiado de todo esto? ¿La Virgen? ¿El obispo Zumárraga? ¿O Juan Diego? Juan Diego. La mejor forma que nosotros tenemos para poder renovar la presencia de Dios en nuestras vidas es que también nosotros seamos sus instrumentos. Es que también nosotros seamos sus servidores. María fue la primer servidora y ella se nos presenta como ejemplo. Y en la Virgen de Guadalupe es la primer servidora del mundo nuevo, del mestizaje, de la fusión de 2 culturas, la indígena y la europea. Y María fue la primer servidora. Pues que nosotros también nos demos cuenta que ser servidores de Dios, aunque estemos llenos de carencias, aunque estemos llenos de problemas, aunque estemos llenos de dificultades, precisamente siendo servidores de Dios, nosotros vamos a ser mayormente beneficiados. Jesús responde con un texto del profeta Isaías, y para Juan Bautista esa fue la clave de decir verdaderamente Jesús es el Mesías. Isaías fue la llave que destrabó las dudas entre Jesús y Juan Bautista. Nosotros también en este tiempo de Adviento tenemos 3 llaves que pueden destrabar nuestra preparación en el tiempo de Adviento: Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María, para que la presencia de Dios, que se hizo visible verdaderamente en estos hombres de Dios, se haga visible también en cada uno de nosotros. Dichoso el que no se escandalice de mí, dice el Señor. Que en vez de elevarle reclamos, que así sea. Que así sea.